¿Qué pasaría si un niño de 5 años empezara a llorar por un amor que perdió en la Segunda Guerra Mundial? Si hablara de bombas, trincheras, y de una mujer a la que amó con todo su corazón antes de morir en batalla. Hoy vas a conocer uno de los casos más conmovedores y perturbadores de memoria de vidas pasadas jamás documentados. Un niño europeo que recordaba con precisión devastadora un amor perdido en la guerra, nombres que no debería conocer, lugares que nunca visitó, y emociones tan profundas que rompían el corazón de quienes lo escuchaban. Este no es un cuento, no es ficción. Es un caso real investigado por expertos en reencarnación, documentado en archivos históricos y que desafía todo lo que creemos saber sobre la memoria, el amor y la muerte. Si alguna vez te has preguntado si el amor verdadero puede sobrevivir más allá de una sola vida, prepárate. Porque lo que vas a escuchar hoy cambiará para siempre tu forma de entender el corazón humano. La historia comienza en un pequeño pueblo de Alemania, a finales de los años 90. Una familia normal, una vida tranquila, y un niño de apenas 4 años llamado Klaus. Todo parecía ordinario hasta que Klaus empezó a tener pesadillas. Pero no eran pesadillas comunes de niños. No había monstruos debajo de la cama ni fantasmas en el armario. Klaus gritaba en medio de la noche hablando de explosiones, de fuego cayendo del cielo, de trincheras llenas de barro y sangre. Sus padres pensaron al principio que había visto alguna película de guerra en la televisión, pero la familia no tenía ese tipo de contenido en casa. No había forma de que un niño tan pequeño supiera esas cosas con tanto detalle. Y lo más inquietante de todo, Klaus lloraba desconsolado llamando un nombre. Anneliese, decía entre sollozos. Anneliese, perdóname. No pude volver. Sus padres no conocían a ninguna Anneliese. No había nadie con ese nombre en la familia, ni en el vecindario, ni en la escuela. Era como si ese nombre viniera de otro tiempo, de otro mundo. Con el paso de los meses, las pesadillas se hicieron más frecuentes. Klaus empezó a hablar durante el día también. Describía con una precisión aterradora cómo era estar en una guerra. Hablaba del sonido de las bombas, del olor a pólvora, del frío penetrante de las noches en las trincheras. Pero lo más perturbador era cuando hablaba de ella. De Anneliese. Decía que era su prometida, que tenían planes de casarse después de la guerra, que ella lo esperaba en una casa con ventanas azules cerca del río. Klaus dibujaba esa casa una y otra vez. Siempre la misma estructura, las mismas ventanas, el mismo río al fondo. Sus padres guardaron esos dibujos sin saber qué hacer con ellos. ¿Cómo era posible que un niño de 4 años tuviera recuerdos tan vívidos de algo que nunca había vivido? La respuesta parecía imposible, pero estaba empezando a revelarse. Los padres de Klaus, desesperados por entender qué le pasaba a su hijo, decidieron consultar a un psicólogo infantil. El profesional escuchó los relatos con escepticismo al principio, pero quedó sorprendido por la consistencia y el nivel de detalle en las historias del niño. Klaus no cambiaba su narrativa. Siempre era la misma historia, los mismos nombres, los mismos lugares. El psicólogo sugirió algo radical: contactar con investigadores especializados en casos de memoria de vidas pasadas. Fue así como la familia conoció al Dr. Heinrich Müller, un académico alemán que había dedicado décadas al estudio de la reencarnación infantil, siguiendo los pasos del famoso Dr. Jan Stevenson. Müller aceptó el caso con interés. Había investigado docenas de casos similares, pero algo en la historia de Klaus le llamó especialmente la atención: la intensidad emocional con la que el niño hablaba de Anneliese. No era solo memoria, era amor. Un amor que parecía haber sobrevivido décadas, quizás generaciones. El Dr. Müller comenzó su investigación con entrevistas detalladas. Le pidió a Klaus que describiera todo lo que recordaba sobre su vida anterior. Y el niño, con una calma escalofriante para su edad, empezó a hablar como si estuviera reviviendo cada momento. Dijo que su nombre antes era Friedrich Weber. Que había nacido en 1923 en un pueblo llamado Rothenburg.
Que se había enamorado de Anneliese cuando tenía 18 años, que ella trabajaba en la panadería de su padre, que tenía el cabello castaño y los ojos verdes más hermosos que jamás había visto. Que cuando estalló la guerra, él fue reclutado como tantos otros jóvenes alemanes. Que le prometió a Anneliese que volvería, que se casarían y tendrían hijos, que construirían una vida juntos. Pero nunca volvió. Klaus, o mejor dicho Friedrich, describió su muerte con una precisión que helaba la sangre. Dijo que fue en 1944, durante un bombardeo en el frente oriental. Que sintió el impacto, el dolor y después solo oscuridad. Y que lo último que pensó antes de morir fue en ella, en Anneliese, en que no cumpliría su promesa. El doctor Müller decidió verificar esos datos. Fue a los archivos históricos de Rothenburg, un pueblo real en el sur de Alemania. Y lo que encontró lo dejó sin palabras. Había registros de un Friedrich Weber, nacido en 1923, reclutado en 1942, y dado por muerto en combate en 1944 en el frente oriental. Las fechas coincidían exactamente con lo que Klaus había dicho. Pero eso no era todo. Müller siguió investigando y encontró documentos sobre una joven llamada Anneliese Hoffmann, que había vivido en Rothenburg durante esos años. Había una foto en los archivos municipales, una fotografía de una pareja de jóvenes tomada en 1941. El hombre era Friedrich Weber. La mujer era Anneliese Hoffmann. Cuando Müller le mostró esa fotografía a Klaus, sin decirle quiénes eran, el niño se quedó paralizado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tocó la foto con sus pequeños dedos y susurró, «Esa es ella. Esa es mi Anneliese». En ese momento, todos los presentes en la habitación sintieron un escalofrío. No había forma lógica de explicar cómo un niño de 5 años podía reconocer a personas que habían muerto medio siglo antes de que él naciera. Pero la investigación no terminó ahí. El doctor Müller llevó a Klaus y a su familia a Rothenburg. Quería ver si el niño podía reconocer lugares específicos que Friedrich Weber habría conocido. Lo que pasó ese día quedó registrado en video y es uno de los documentos más impactantes de la parapsicología moderna. Klaus caminó por las calles del pueblo como si las conociera de memoria. Señaló la antigua panadería donde Anneliese trabajaba, aunque ahora era una tienda de ropa. Llevó al grupo hasta una casa con ventanas pintadas de azul, exactamente como la había dibujado una y otra vez en sus cuadernos. Era la casa donde Anneliese había vivido. Los dueños actuales confirmaron que las ventanas siempre habían sido azules, desde que la casa fue construida en los años 30. Klaus entró al jardín y se detuvo frente a un árbol viejo. «Aquí le di el primer beso», dijo con voz temblorosa. Y luego empezó a llorar. Un llanto profundo, desgarrador, como si toda la tristeza de una vida pasada estuviera brotando a través de ese pequeño cuerpo. Sus padres lo abrazaron sin saber qué decir. El doctor Müller tomaba notas frenéticamente. Algo imposible estaba sucediendo frente a sus ojos. Si esta historia te está impactando tanto como a nosotros, dale like y compártela con alguien que necesite saber que el amor verdadero puede trascender incluso la muerte. Suscríbete para más historias reales del desconocido. La investigación continuó durante meses. El doctor Müller entrevistó a descendientes de la familia Hoffmann. Encontró a una sobrina de Anneliese que todavía vivía en Múnich. Cuando le contó la historia de Klaus, la mujer se emocionó hasta las lágrimas. Le mostró cartas que Anneliese había guardado durante toda su vida. Cartas de Friedrich, escritas desde el frente de batalla. Cartas llenas de promesas, de amor, de esperanza. La sobrina también reveló algo desgarrador: Anneliese nunca se casó. Esperó a Friedrich hasta su muerte en 1998, a los 75 años. Murió creyendo que su amor regresaría algún día. Y quizás, de alguna forma misteriosa e inexplicable, lo hizo. En el cuerpo de un niño llamado Klaus, 50 años después. Klaus empezó a traer más detalles que nadie más podría saber.
Habló de una canción que Anneliese cantaba, una melodía tradicional alemana que ya nadie recordaba. La sobrina confirmó que era la canción favorita de Anneliese. Klaus describió un collar que Friedrich le había regalado, con un dije en forma de corazón y una inscripción en la parte de atrás. La sobrina fue a buscar entre las pertenencias heredadas y encontró exactamente ese collar. La inscripción decía, Für immer dein, Friedrich, tuyo para siempre, Friedrich. Cuando Klaus vio ese collar, lo tomó entre sus manos y lo apretó contra su pecho como si estuviera abrazando un pedazo de su propia alma. No hacía falta más pruebas. Todos los que estaban involucrados en la investigación sabían que estaban presenciando algo que la ciencia no podía explicar pero que el corazón entendía perfectamente: el amor verdadero no muere. Simplemente encuentra nuevas formas de existir. Con el tiempo, los recuerdos de Klaus comenzaron a desvanecerse. Es algo común en casos de memoria de vidas pasadas. Los niños suelen olvidar esos recuerdos alrededor de los 7 u 8 años, cuando su nueva identidad se consolida completamente. Pero antes de que eso sucediera, Klaus pidió algo a sus padres. Quería visitar la tumba de Anneliese. La familia aceptó. Viajaron al cementerio de Rothenburg en un día gris de otoño. Klaus caminó entre las lápidas hasta detenerse frente a una en particular. No había leído el nombre todavía, pero se arrodilló frente a ella y susurró: «Aquí está». Era la tumba de Anneliese Hoffmann. Klaus colocó flores que había traído, cerró los ojos, y habló como si ella pudiera escucharlo. «Volví», dijo. «No pude cumplir mi promesa antes, pero vine a decirte que nunca te olvidé. Te amé entonces y te amo ahora. Perdóname por hacerte esperar tanto». Las lágrimas corrían por su rostro. Sus padres lloraban también. El doctor Müller, un hombre de ciencia, de lógica, de razón, admitió después que en ese momento dejó de ser escéptico. Porque hay cosas que la razón no puede explicar, pero que el alma reconoce como verdad. Los casos como el de Klaus no son únicos. El Dr. Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, documentó más de 3.000 casos similares alrededor del mundo. Niños que recuerdan vidas pasadas con detalles imposibles de conocer. Niños que reconocen lugares, personas, objetos que nunca vieron en su vida actual. Y muchos de esos casos, como el de Klaus, involucran amor. Amor perdido, amor interrumpido, amor que trasciende el tiempo y la muerte. Hay algo en el amor verdadero que parece grabarse tan profundamente en el alma que ni siquiera la muerte puede borrarlo. Klaus recordaba a Anneliese no solo como un dato histórico, sino como una emoción viva, palpitante, real. Eso es lo que hace que estos casos sean tan poderosos. No son solo memorias, son sentimientos que se niegan a morir. La historia de Klaus fue publicada en revistas académicas de parapsicología. Apareció en documentales europeos sobre reencarnación. Se convirtió en uno de los casos más estudiados y citados en la literatura sobre memoria de vidas pasadas. Pero más allá de la investigación científica, la historia tocó el corazón de millones de personas. Porque todos queremos creer que el amor no termina. Que las conexiones profundas que hacemos en esta vida pueden sobrevivir más allá de ella. Que las personas que amamos y perdemos no se van para siempre, sino que quizás, de alguna forma misteriosa, volverán a encontrarse con nosotros. Klaus y Anneliese nos muestran que eso es posible. Que el amor verdadero puede esperar décadas, puede atravesar la muerte, puede renacer en una nueva vida. Hoy, Klaus es un adulto joven. Ya no recuerda nada de Friedrich ni de Anneliese. Vive una vida normal, estudia, trabaja, tiene sus propios sueños y metas. Pero sus padres guardan los dibujos, las grabaciones, los documentos de aquella investigación. Y cuando Klaus pregunta sobre su infancia, sobre esos años extraños donde lloraba por alguien que no conocía, sus padres le cuentan la historia. Y Klaus escucha con asombro, como si le estuvieran hablando de otra persona. Porque en cierto sentido, es otra persona. Friedrich Weber vivió, amó, luchó y murió en la Segunda Guerra Mundial.
Klaus es alguien diferente, con una vida diferente. Pero por un breve momento de su infancia, esas dos almas se tocaron. Y en ese toque, el amor de Friedrich por Anneliese pudo expresarse una última vez. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos enseña que hay misterios en este mundo que la ciencia todavía no puede resolver. Que la conciencia humana es mucho más compleja de lo que creemos. Que la memoria no es solo un proceso biológico del cerebro, sino algo que quizás trasciende el cuerpo físico. Pero sobre todo, nos enseña que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Más fuerte que la guerra, más fuerte que la muerte, más fuerte que el tiempo mismo. Friedrich murió en 1944 sin cumplir su promesa de volver con Anneliese. Pero 50 años después, a través de Klaus, pudo decirle que nunca la olvidó. Pudo decirle que la amó hasta el último segundo de su vida. Y pudo finalmente despedirse. En el archivo de la investigación del Dr. Müller hay una grabación de audio de Klaus, hecha poco antes de que sus recuerdos desaparecieran completamente. En esa grabación, Klaus habla directamente a Anneliese, como si ella pudiera escucharlo desde donde esté. Dice: sé que ya no estás aquí. Sé que esperaste mucho tiempo. Perdóname por no haber vuelto cuando te lo prometí. La guerra me llevó, pero mi amor por ti nunca murió. Si existe algo después de esta vida, si hay un lugar donde las almas se encuentran, yo te buscaré allí. Y esta vez, no dejaré que nada nos separe. Esas palabras, dichas por un niño de 6 años con la voz quebrada por la emoción, son una de las pruebas más conmovedoras de que algo mucho más grande que nosotros está operando en este universo. Algo que conecta las almas a través del tiempo y del espacio. Algo que llamamos amor. Los investigadores que estudian la reencarnación dicen que estos casos son más comunes de lo que pensamos. Que muchos niños tienen recuerdos de vidas pasadas, pero los adultos los descartan como imaginación infantil. Que si prestáramos más atención, si escucháramos con el corazón abierto, descubriríamos que nuestros hijos nos están contando verdades profundas sobre la naturaleza de la existencia. Klaus tuvo la suerte de tener padres que lo escucharon. Que no lo ignoraron ni lo ridiculizaron. Que buscaron respuestas y permitieron que la verdad, por extraña que fuera, saliera a la luz. Y gracias a eso, el amor de Friedrich y Anneliese pudo ser honrado. Pudo ser reconocido. Pudo, finalmente, descansar en paz. Hay quienes dicen que estas historias son coincidencias, que los niños inventan cosas, que los investigadores ven lo que quieren ver. Pero cuando te sientas con los documentos, cuando lees los testimonios, cuando ves los videos, cuando escuchas el dolor genuino en la voz de un niño que llora por un amor que perdió antes de nacer, todas las dudas se desvanecen. Porque la verdad tiene un peso que la ficción no puede replicar. Y la verdad es que Klaus recordó algo que solo Friedrich podía saber. Que reconoció lugares que nunca visitó. Que amó a una mujer que murió medio siglo antes de que él naciera. Y que ese amor fue tan real, tan poderoso, tan verdadero, que atravesó las barreras de la muerte y encontró la forma de expresarse una vez más. Esta historia nos deja con preguntas profundas. ¿Cuántas veces hemos vivido? ¿Cuántas veces hemos amado? ¿Las personas que amamos en esta vida son almas que ya conocimos antes? ¿Volveremos a encontrarlas después? No tenemos todas las respuestas. Quizás nunca las tengamos. Pero casos como el de Klaus nos dan esperanza. Esperanza de que la muerte no es el final. Esperanza de que el amor verdadero es eterno. Esperanza de que las conexiones profundas que hacemos en esta vida son solo el comienzo de algo mucho más grande. Friedrich murió en la guerra, pero su amor por Anneliese sobrevivió. Anneliese esperó toda su vida, y su amor fue honrado. Klaus fue el puente entre dos mundos, el mensajero de un amor que se negó a morir. Y nosotros, al escuchar esta historia, somos testigos de un milagro. Un milagro que nos recuerda que en este vasto universo, donde todo parece caótico e incomprensible, hay una fuerza que lo mantiene todo unido. Una fuerza que no podemos ver, pero que podemos sentir.
una fuerza que llamamos amor. Y esa fuerza, contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra la muerte misma, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido algo profundo mientras la escuchabas, entonces compártela. Suscríbete al canal Niños del Desconocido y activa la campanita para no perderte más historias reales que desafían todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y el amor. Porque estas historias no son solo entretenimiento. Son recordatorios de que vivimos en un universo lleno de misterios hermosos y aterradores. Y algunos de esos misterios, como el amor eterno de Friedrich y Anneliese, merecen ser contados una y otra vez. Hasta la próxima historia del desconocido.